Así mismo hay personas en este tiempo que procuran tener lo que el otro tiene, pero no procuran hacer el esfuerzo que el otro hace para tener eso. Fe mengua, hay problemas en la vida del creyente. Hay problemas operando sobre lo natural, sino que está operando bajo su conciencia. Wow, Y así Dios hay gente mío. que se está moviendo, operando bajo la conciencia de ellos, pensando que Dios le está hablando y no están escuchando ni siquiera la voz de Dios. Está desatando algo demasiado poderoso. Y es que hubieron gente que en el principio caminaron con una integridad. Ay, chama. Caminaron con una integridad íntegra delante de la presencia del Padre. Caminaron con señal. Mi alma la que vive. Entonces al tiempo perdieron eso que tenían. Al tiempo perdieron la esencia, ¿sabes? Se doblaron. Te digo por qué. Se doblaron porque perdieron y se desconectan de la presencia. Y ese es el mayor punto. Es que al principio las 10 empezaron bien. Bienvenidos sean todos a mi canal Heuri Ogando Oficial. Uno a la vez. Pido a Dios que bendiga tu familia, tu vida y tu ministerio, y sobre todo habilite portales. En este día agradezco al Dios Todopoderoso que nos permite estar aquí una vez más en su presencia en esta plataforma de Uno a la Vez. Pero antes de que iniciemos, yo quisiera que tú compartas esta transmisión, comente, le dé like, pero sobre todo te suscriba para que la comunidad de Uno a la Vez avance. Así que hoy tenemos a un hombre de Dios, a un joven que Dios está levantando en este tiempo. Me gusta siempre bregar con los jóvenes de Dios porque ellos tienen una palabra fresca, porque se enfocan, aumentan los niveles de la oración para que el poder de Dios se manifieste. Y lo que me gusta es que estos muchachos están enfocados para que la gloria de Dios sea para con ellos. Así que hoy tenemos con Dios y con nosotros a un joven evangelista que de verdad Dios está usando en este momento. Hombre de Dios, preséntate, que ellos quieren saber cuál es tu nombre. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Le habla a su hermano Rafael Ramírez. Para mí es más que un placer estar sirviéndole a Dios, ya que Dios está haciendo en este tiempo cosas extraordinarias, que Dios está obrando de una forma pero muy poderosa en los jóvenes en este tiempo. Así que Dios es maravilloso y Dios va a seguir haciendo cosas sobrenaturales. ¿Qué tenemos en este día, hombre de Dios? Queremos hablar acerca de las 10 vírgenes prudentes, de saldar un tema muy poderoso en la cual Dios nos ha entregado en este tiempo, algo que de verdad es algo muy extraordinario como está aconteciendo en estos tiempos y lo que Dios quiso relatar en esa historia. Aleluya. De verdad que es una bendición cuando nosotros hablamos de un referente bíblico como las 10 vírgenes. Pero queremos que tú le des para allá, que yo te sigo los pasos. Amén. Pues vamos a estar leyendo en el libro de San Mateo, capítulo 25, versículo 1 y adelante. Y la palabra del Padre será leída en el nombre de Jesús para la gloria y honra de Dios. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran imprudentes y 5 insensatas. La insensata, tomando su lámpara, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con su lámpara. Demos gracias a Dios para que sea Dios que estés obrando en esta maravillosa hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, aquí delante de tu presencia, Señor. Padre, te pedimos y te rogamos, Jehová, Padre amado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Padre, opera de una manera sobrenatural, Dios mío. Dale una palabra de aliento, de restauración, una palabra que edifique y que levante a aquel que está débil, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te rogamos, Jehová, Padre amado, que sea tú haciendo tu voluntad, Jehová, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Quiero predicar con el tema Cuida el aceite. Ese es el tema en el cual quiero exaltar en esta maravillosa hora, ya que cuando hablamos del aceite no estamos hablando de cualquier cosa, mi alma alaba al que vive, sino que estamos hablando de algo que está simbolizando el Espíritu Santo. En la historia rápidamente donde nosotros acabamos de leer, la Biblia relata acerca de 10 vírgenes, una en las cuales 5 eran prudentes, otra era insensata. Ahora, algo que me impacta muy fuerte es que dice que las prudentes tomaron aceite consigo, más las insensatas no tomaron, pero al principio si las sensatas tenían aceite.
Así pero es. fue en el principio. Ahora, ¿qué acontece? Es que dice las Santas Escrituras que tardándose el esposo, dice que cabecearon la 10. Cuando la 10 cabecean, mi alma alaba al que vive, ya el aceite de la insensata ya no está como está en el principio, sino que se acabó ese aceite que ellos tenían al principio. Ahora, ¿qué acontece? El aceite simboliza el Espíritu Santo. Cuando una persona no está conectada juntamente con el Espíritu Santo, lo que es ya no empieza siendo el mismo, sino que ya empieza a cambiar su vida, da un giro extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es quien dirige, el Espíritu Santo es quien te indica para que tú camines conforme a Dios. Mi alma alaba que vive. Dice la Santa Escritura que a esta mujer se le acabó el aceite, más las 5 prudentes que tenían aceite con ella le están diciendo: nosotros queremos del aceite que tú tienes, porque así mismo hay personas en este tiempo que procuran tener lo que el otro tiene, pero no procura hacer el esfuerzo que el otro hace para tener eso. Mi alma alaba que vive. Ahora, ¿qué acontece? Dice que cabecearon la 10 por causa de que el esposo se estaba tardando, pero cuando el esposo se tarda, mi alma alaba que vive, dice que a la medianoche se oyó una voz, pero antes de eso, mi alma alaba que vive, dice que las 5 prudentes mandaron a estas 5 insensatas a comprar aceite. Pero hay algo que me impacta. ¿Sabe lo que me impacta? ¿Qué te impacta? Es que estas 5 vírgenes le dicen: vaya y compren aceite y tráiganos consigo. O sea, le está diciendo, aún ella teniendo de reserva, aún ella teniendo en la lámpara y teniendo de reserva, le está diciendo: ve para que tú no des del que tú traigas también. Mi alma alaba al que vive. ¿Sabe qué es lo que representa esto? Le dije que el Espíritu Santo, el aceite representa el Espíritu Santo, pero la lámpara representa la fe. Mi alma alaba al que vive. Hay gente que se le apagó su lámpara. Ay, o sea, santo. la fe que ellos tenían, el nivel de fe que ellos tenían, menguaron. Ya no es el mismo nivel. Y cuando la fe mengua, hay problemas en la vida del creyente. Hay problemas, ¿sabe por qué? Porque no está operando sobre lo natural, sino que está operando bajo su conciencia. Wow, y así Dios hay gente mío. que se está moviendo, operando bajo la conciencia de ellos, pensando que Dios le está hablando y no están escuchando ni siquiera la voz de Dios. Ay, bendito Dios. Tremendo, tremendo, tremendo. Ande, Espíritu Algo Santo. que me llama la atención de lo que tú estás diciendo es, mira, la condición espiritual de ambas era la misma. Lo que pasa es que cuando en medio del camino es donde comienzan a mutilarse o a revelarse los descuidos. Y ver tantas condiciones como 5 mujeres prudentes y 5 insensatas. La insensatez que la Biblia revela no era porque ya no tenían aceite, fue porque descuidaron tener la reserva. Porque hay muchos cristianos que tienen de todo. Así mismo. Pero cuando llega la parte espiritual, que es la que revela la conciencia eterna, entonces ahí se queman. Entonces Dios lo que está hablando es específicamente la parte interna, diciéndole: hay mucho descuido en gente que tienen una Biblia, tienen un traje, predican bonito, porque hay mucha gente que predican, varón, pero le falta lo más importante, que es la unción de la oración, que eso es lo que te dé el aceite. Ay, Continúa, padre. varón. Mi alma alaba al que vivo. Tú estás desatando algo demasiado poderoso. Y es que hubieron gente que en el principio Neva caminaron con Santa una Lima integridad. Cala. Ay, Shama. Caminaron con una integridad íntegra delante de la presencia del Padre. Caminaron con señal. Mi alma alaba al que vive. Entonces al tiempo perdieron eso que tenían. Al tiempo perdieron la esencia, ¿sabes? Se Dios. doblaron. Te digo por qué. Se doblaron porque perdieron y se desconectaron de la presencia. Y ese es el mayor punto. Es que al principio las 10 empezaron bien. Al principio todas tenían el mismo nivel de aceite. Muy fuerte, Pero varón. pasando el tiempo, ahí se vio quién era quién. Ahí se vio quién iba disminuyendo el aceite que tenía. Mi alma alaba al que vive. Pero hay algo, un punto bien clave. Es que él dice aquí, habla acerca de 10 vírgenes. Lo que es vírgenes, mi alma alaba al que vive, es a personas que se están guardando. Sabemos que cuando una muchacha se está guardando, ¿qué es lo que es? Virgen, porque no ha tenido relación ni nada. A eso que se está relatando, una palabra muy fuerte. La Biblia ahí en este escenario simila y compara a la iglesia con unas 10 vírgenes en las cuales se guardaban. Ahora, ¿qué acontece? En este tiempo la iglesia no se están guardando. ¿Cómo así, varón? En este tiempo hay muchos que se doblaron. Ay. En este tiempo vendieron lo que ellos tenían y lo que eran en el principio. Dios mío. Ahora no predican porque Dios lo envió, sino que predican por una ofrenda. Mi alma alaba al que vive. Santo es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo así Y que predican por una ofrenda, varón? entonces ya no son el mismo del principio. Cambiaron su génesis.
cambiaron sus principios como ellos andaban antes en la presencia del Padre. Lo doblaron por un sobre amarillo, lo doblaron por una palabra de un hombre en la cual Dios se alejó de ellos, en la cual ya Dios no está caminando con ellos por la forma de cómo ellos actuaron. Este es lo muy importante de cuando una persona inicia bien, porque no es como inicia sino como termina. Repítelo, varón, repítelo. A Saúl fue Dios que lo plantó, a Saúl fue Dios que lo puso, pero también el mismo Dios que lo puso terminó quitándolo, ¿sabes? Ay, papá, ay, porque santo. hay gente que Dios lo puso en el principio, pero Dios también lo va a quitar porque se doblaron. Ya no están caminando como Dios quería que caminaran. Ya se doblaron y vendieron lo que tenían. Mi alma alaba al que vive. ¡Santo! Santo eres, Dios mío. Y es que es el mayor problema de este tiempo. Que hay gente que inicia con unción, gente que inicia con aceite, pero el descuido se apodera de ellos. El descuido invade la vida de ellos, del creyente, invade lo que es su vida de integridad con Dios, invade lo que es la oración, invade lo que es la búsqueda, invade lo que es el ayuno. Mi alma alaba que vive, porque se dejan arropar por el sistema. Hay muchos que empezaron y cuando empezaron con una gloria extraordinaria, empezaron a caminar con muchas señales, empezaron a caminar con muchos privilegios. Dios se les revelaba, Dios lo utilizaba grandemente, pero ahora ¿qué está aconteciendo en este tiempo? Ya no está sucediendo como en el principio. ¿Cómo así, varón? Escucha esto con atención. En el principio de Adán, no vamos al Génesis ahora, en el principio, para que me puedan entender, cuando Adán está caminando, ¿cómo caminaba? Con señal y con poder. Y también tenía una revelación poderosa, que este hombre tenía el portal del cielo habilitado. Este hombre conocía todo, porque antes de que las cosas llegaban, ya él la tenía. Exactamente. O sea, lo que Dios decretaba en el mundo espiritual, Dios se lo revelaba. Empezaron bien en el principio, pero después que pasó el tiempo, ¿qué hubo? Hubo desobediencia. Saúl, ¿qué fue lo que hizo? Hubo desobediencia. Así entonces en este tiempo hay muchos ministros que ya no se están llevando de las palabras que el Padre le está dando. ¿Cómo así, varón? ¿Cómo ya así? no se están llevando de lo que Dios le está revelando. Mi alma alaba que vive, porque quieren caminar bajo las revelaciones de ellos. Ande Espíritu Santo. Y el que camina bajo las revelaciones de ellos no puede tener revelación del reino. Ay, bendito Dios. Ande Espíritu Santo de Dios. Santo. Porque el que no tiene revelación del reino indica una sola cosa. ¿Qué es lo que indica? Que no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, las lámparas de ellos están apagadas. Y si no hay lámpara encendida, eso refleja que no hay aceite en la lámpara de ellos. O sea, que usted quiere decir, Santo ministro, de que hay muchos ministros que andan operando en el don, pero no, ya le falta aceite. Andan en reserva, ministro. ¿Usted cree que hay ministros que no oran? Oh, guerrero, pero claramente que sí. Hay ministros que no saben lo que es arrodillarse de rodillas. Bendito Dios. Wow. Que no saben lo que es pedirle a Dios. No saben lo que es orar. Cuando yo me convertí al principio, yo escuchaba a mucha gente, ministro Rafael, hablar de monte. Ahora yo escucho poca gente hablar de monte. Yo me acuerdo que en un tiempo nosotros nos metíamos en la iglesia horas tras horas. Este que está aquí ha tenido la oportunidad de orar 20 horas. Ahora ellos usan unas palabras que se ha vuelto muy utilizada en muchos creyentes. ¿Cuál es? Y es que dice, Dios está en toda parte. Y no reflejo su palabra. Es cierto, Dios está en toda parte. Pero hay ciertos niveles espirituales que no se alcanzan en el mismo territorio que tú estás. Wow, varón. Hay ciertos niveles espirituales que son caminando, mi alma alaba al que vive, en otras dimensiones, que es caminando en otra trayectoria. Mi alma alaba a Dios. Porque si fuera así, caminando en el mismo lugar, Dios no hubiera sacado al pueblo de Israel para Sama, de Espíritu Santo, para bendecirlo en otro lado. Dios no hubiera sacado a los discípulos de la tierra de ellos para llevarlo a otro territorio. Mi alma alaba al que vive. Entonces esa es la palabra que se ha vuelto muy común. Dios está en toda parte. Claramente es así. Verdaderamente es así. Pero ya cuando tú vas a una dimensión de monte, guerrero, eso no es para cualquiera. Porque la mayoría de experiencias que yo he vivido, la he vivido en el monte, orando de rodillas. La experiencia que yo he tenido con Dios en la intimidad, la has tenido en el monte buscando a Dios. Mi alma alaba al que vive. ¿Sabe por qué? Escucha con atención. En una ocasión, Dios a mí me hablaba y me decía, yo yendo a los montes con varios amigos míos, y me decía, baja a sola. Y yo no hacía caso en el principio. Y volví el Espíritu Santo y me administraba, baja sola. Y yo no le hacía caso. Al principio no fui. Al segundo día tampoco fui.
Pero después llegó un momento que ya yo no pude resistir, porque cuando el Espíritu Santo está insistiendo y insistiendo, hay que escuchar lo que está diciendo y por algo te lo está quiere enseñando hacer. Dios, claro. Entonces, cuando yo escucho la voz del Espíritu Santo que me está diciendo, yo tomo la decisión y bajo a sola. Entonces ya estoy viendo que el ambiente está cambiando. Cosas en las cuales en muchos lugares que uno se encuentra, tú a veces encuentras el ambiente pesado, pero ya si tú eres de monte, tú sabes cuando un ambiente está de acuerdo como Dios quiere que esté. ¿Cómo así, Tú varón? sabes si un ambiente está en el ambiente profético y está bajo la atmósfera de Dios. Pero cuando una persona no está acostumbrada a esos niveles, no sabe de entender. Ahora, ¿qué acontece? Cuando yo bajo a sola, que yo estoy en el monte orando a solas, yo estoy de rodillas. Y cuando yo estoy de rodillas, yo veo que se mueve algo similar a un gato. Tú solo. Yo solo. Y entonces, cuando yo estoy orando, yo veo que eso se mueve, ministro. Y yo me empanto, levanto la mano y reprendo. Pero cuando yo reprendo, siento una influencia. Y después yo vuelvo y me jinco de nuevo a orar normalmente. Pero después se hace una influencia mucho más mayor que la que había en el principio. Entonces, cuando esa influencia está, yo me levanto. Porque hay algo, lo que distingue la guerra, mi alma alaba al que vive, y los que saben de esto, cuando ya vienen en ese ambiente, que también el ambiente es demasiado pesado, algo tienen que hacer. Ahora, cuando yo me levanté del lado de una pared, yo vi que se levantó una sombra mucho más mayor y mucho más grande que la que se reflejó a igual a un gato. Ministro, cuando esa sombra se levantó, yo ahí entonces comencé a sentir una influencia mucho más mayor que la que había en el principio. Y cuando yo veo esa influencia, yo lo que me empanto y quiero salir corriendo, pero el Espíritu Santo no me dejó. ¿Y qué pasó después de ahí, varón? Ministro, yo tuve que pelearle el pleito. Yo tuve que atar y reprender lo que se estaba moviendo, que no provenía de parte del reino. Entonces, cuando yo veía esto, guerrero, cuando yo veía esto, yo entonces lo único que yo empecé a hacer era levantar la mano y atar y a reprender. Hasta que yo comprendí qué era lo que Dios quería hacer conmigo, qué era lo que Dios me quería entregar. Porque hay ciertas cosas que Dios no te las va a entregar tú estando rodeado de multitudes. Hay ciertas cosas que Dios no te las va a entregar tú estando rodeado de gente. Hay cosas que Dios te las va a entregar a solas. ¿Sabe por qué Dios te las va a entregar a solas? Porque en el desierto no hay escenario que nadie te va a aplaudir. ¡Wow! En el desierto no hay gente que te van a decir, ministro, sigue fluyendo. En el desierto va a estar tú solo con Dios. Y ahí tú vas a ver de verdaderamente de lo que tú estás hecho. Wow, 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 wow. Mira, este es el caso de Jesús. ¿Quién veía a Jesús? ¿Quién Nadie lo conocía a veía. Jesús? Todo el mundo, pero el desierto fue que dio a demostrar realmente la valía que tenía. Lo que yo aprendí que el desierto sí es verdad. En el desierto tú aprendes. Pero una de las razones es que en el desierto, cuando llega la escasez, tú tienes que demostrar si es verdad que tú eres de Dios o no eres de Dios. Porque hay mucha gente que mientras tienen de todo, hablan bonito, pero cuando están en el desierto que no hay nada, que se te escasea todo, tú tienes que demostrar si es realmente que tú eres un hombre del reino o no. En el desierto no es todo el mundo que sobrevive. Es verdad, claro. En el desierto solamente es para valientes. Tú no ves que las ovejas, el pastor, ¿dónde es que la lleva? Al desierto. ¿Por qué la lleva al desierto? Para que aprenda a escuchar la voz del pastor. Ahora, una oveja que ya aprendió a escuchar la voz del pastor puede estar en cualquier multitud. Y cuando el pastor le hable, va a escuchar la voz que le está hablando. Va a reconocer la voz que le habló. Pero si no ha pasado por el desierto, mi alma alaba al que vive, entonces va a estar perdida cuando le hable esa voz de Dios. Así es realmente. Sí, es muy cierto. Mira, cuando nosotros hablamos de esta historia, de estas mujeres o de estas vírgenes, vemos la condición de mucha gente que, óyeme, que viven profetizándote, viven hablándote, pero uno sabe que solamente están operando en el don. Porque hace rato, que ya la esencia, a la gente tú le ves cuando tiene esencia. Cuando la gente está buscando a Dios, de verdad, tú te das cuenta porque la gente muestran lo que es. Entonces, señores, ver a estas mujeres, decirle a las otras 5 insensatas, mire, vayan, para que no le falten a ustedes, ni a nosotros tampoco, vayan. Pero lo que ellas no tenían en cuenta era que el amado dijo que se iba a presentar. Lo que revela que hay mucha gente en la iglesia que está supuestamente esperando a Cristo, pero hace rato que está lejos de Cristo. Entonces, tú tienes que entender que la filosofía del cielo no es para dejarte a media. Señores, cuando nosotros hablamos de que no deje escasear el aceite, estamos diciendo Rafael Ramírez, un apellido poderoso porque hay un predicador, Rafael Ramírez, tú lo sabes. Cuando nosotros hablamos de esto, estamos diciendo simple y llanamente
que en medio de eso, tú tienes que cualificar tu vida hasta donde tú llegas. Señores, si tú no tienes, no estoy diciendo que tú tienes. Tú tienes que ir a un momento de recargar. Señores, se está acercando la venida de Cristo. Y la venida de Cristo va a agarrar a mucha gente asando batata. Lo va a agarrar por Hay sorpresa. mucha gente que lo van a agarrar desprevenido. Porque la gente lo que está más enfocado en que yo soy, en que yo soy, en que yo esto, en que yo era, en que yo oraba, en que yo ayunaba. Deja todo eso, que tú lo que tienes que buscar a Dios. Están viviendo su tiempo pasado y lo están tratando de traer al presente. Así es, amado. Y entonces, lo que es pasado es pasado. Tú no puedes vivir con el presente y estando en el pasado, sino que tú tienes que estar en el presente más fuerte que en el tiempo pasado que tú viviste. Ahora, ¿qué acontece? Dice más para abajo, dice que entonces cuando el esposo viene, se anunció que venía. Entonces, las que estaban preparadas sí pudieron apercibirse, pero las otras no se apercibieron. Ahí indica un punto muy importante. ¿Sabes qué es lo que indica? Que hay gente que van a vivir siempre por apariencia, siempre van a estar como que ellos tienen esa presencia en la cual sin saber que no están viviendo bien delante de la presencia del Padre. Porque hay algo que había una persona que decía, hay personas dentro del Evangelio que viven con una hipocresía. ¿Cómo así, Y varón? yo meditaba en esa palabra que decía. Y yo decía, pero ¿cómo así esa palabra? Y las palabras que ellos meditaban, había muchos que decían que están bien, pero en sí no estaban bien. O sea, que dentro del público se puede reflejar a veces la tristeza de ellos, pero ellos por sí mismos dicen que están bien. Y eso era lo que acontecía. Porque las vírgenes e insensatas, ellas quisieron hacer el reflejo de que estaban bien. Ellos quisieron actuar como que estaban bien. Ellos quisieran actuar como las otras, como las que tenían aceite suficiente. Pero en realidad no era así. Entonces ya salieron estando con falta de aceite. Un motor, si tú sales para la avenida y sales con él en reserva, tarde o temprano, ¿qué va a hacer? Te va a quedar. Entonces, antes de tú salir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Echarle gasolina suficiente. Y ese es el punto clave. En este tiempo todo el mundo quiere escenario, pero no quiere buscar a Dios. Quieren manifestar gloria, pero no quieren pagarle el precio. Quieren que Dios lo utilice, pero no quieren moverse bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces así, verdaderamente, Dios no puede utilizarlo, porque Dios no va a utilizar a alguien que esté seco, sino que Dios va a utilizar a alguien que porte la presencia de Dios y que tenga conexión con Dios. Guau, varón, pero oye, poderoso lo que tú has dicho. Mira, lo más importante que Dios busca en el hombre es la entrega, la disposición, el deseo de avance, de caminar tras lo que Dios ha dicho. Y tú has dicho algo muy cierto. Óyeme, tú puedes tener los títulos que tengas. Y si tú no tienes conexión con el cielo, ya tú perdiste el pleito. Entonces, Sí, mismito. Dios está diciéndole a la iglesia, iglesia, con este mensaje, no pierdas tu esencia, no pierdas tu aceite. Porque hay gente que ellos están haciendo mímica en el púlpito, pero no Dios mío. tienen nada. Entonces, Ay, como padre. están haciendo mímica, entonces hay que buscar la forma de que tú entiendas que lo que estás es perdiendo el tiempo. Si Dios te está diciendo a ti que busque tu aceite, búscalo antes de que Él se manifieste. Porque de verdad hay mucha gente que van a perder mucho por estar de descuidado. Dale para allá. Exactamente, ministro. Y no hay nada más doloroso que cuando una persona está pensando que está caminando una vida agradable a Dios, pero ellos sabiendo que está mal. No hay nada más doloroso de que cuando Dios le sorprende. No hay nada más doloroso que eso, ministro. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que ellos piensan que están viviendo una vida nítida con Dios, que tienen conexiones y ellos no saben que están falta de este aceite. Ellos no saben que están falta de esta unción. Ellos no saben que están falta de que Dios les revele. No saben que están falta de que Dios les hable. Con esto culminamos, mis amados hermanos. Y es sabiendo que en este tiempo Dios quiere manifestar algo sobrenatural en la vida de muchos. Así es, amado. En este tiempo Dios quiere manifestarse y llenar a muchos de la presencia del Padre. Ahora, ¿qué está aconteciendo en este tiempo? Es que hay gente que estaban conectados con Dios, pero se están distrayendo. Uno de los cuales puntos ha robado la integridad al Padre es el celular. Uno de los cuales puntos
ha desconectado a Dios, mi alma alabaré que vive, lo ha desconectado a ellos de Dios, es estos teléfonos que lo han alejado de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este tiempo? Soltar todo lo que te contamine, soltar todo lo que te aleje de la presencia del Padre, porque en este tiempo hay que valorar más a Dios que a cualquier cosa. En este tiempo hay que valorar más al Padre, más que todo en esta vida. Así que de verdad ha sido grandioso escuchar las palabras reveladas por el ministro Rafael Ramírez. Y de verdad que es importante mantener la calma y sobre todo entender que si hay un descuido, lo que este hombre vino a decirte es que si tú estás descuidado, tú estás a tiempo de tú levantarte. Porque mucha gente se apartan de Dios, no es porque Dios quiere, es que realmente ellos saben que tienen una condición precaria, que tienen una condición que tienen que volverse a Dios y se quedan ahí como que no ha pasado nada. Entonces, Dios te está diciendo, entra a mi lenguaje, camina conforme a lo que yo quiero y yo lo voy a hacer. Ahora, Amén, así hombre de mismo. Dios, nosotros queremos que en este día tú hagas una oración por esta audiencia y sobre todo, tú le des tu contacto también para que ellos puedan comunicarse contigo en caso de que quieran hacerte alguna invitación. Amén. Vamos a estar orando por la audiencia para que sea Dios que estés obrando de una manera especial. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, Padre amado, Padre, mira la audiencia, Dios mío, el público, cúbrelo, protégelo, guárdalo. Dios mío, levanta a aquel que está débil, Dios mío, Padre, aquel que necesita fuerza, Dios eterno, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ellos están en tus manos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Mi número telefónico es 829-205-3158. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Estamos ubicados en Punta de Villamella. Alabado sea Dios. Señores, un tiempo armónico donde Dios te está invitando a que tú tienes que renovar tu aceite y tener una reserva. El cristiano no está llamado solamente a tener una sola unción, está llamado a buscarla. Porque mientras más tú tienes en Dios, más bendiciones tú atraes. Pero mientras más te descuida, más ruinas espirituales tú tienes. De verdad que para mí fue un placer, un tiempo armónico, compartir con este gran joven de Dios que Dios ha levantado. Este hombre vuelve para acá, porque a mí me gustan los mensajes que me habiliten portales para que yo tenga que buscar a Dios. De verdad, te invitamos a través de Uno a la Vez que te suscriba. Tú entres a tu teléfono y le dé Heuri Ogando Oficial con G de gato. Heuri Ogando Oficial. Y te suscriba, comparta estas transmisiones, estas grabaciones. Y no solamente que la comparta, sino que le haga comentario, le dé like, porque eso nos ayuda a poder conectar contigo. Así que sin tiempo para más, me despido de ustedes, pero será hasta otra entrega donde seguiremos bendiciéndote con palabras del reino. Shalom Adonai.